Test de Relaciones Objetales de Philipson, o abreviado TRO. Este test fue creado por Herbert Philipson en 1955. El material que el psicólogo utilizará en la prueba del TRO será un manual, juego de 13 láminas, una hoja blanca, lápiz, reloj, protocolo de registro e interpretación y una guía abreviada para el análisis. Las láminas presentan la particularidad de funcionar el poder de dramatización sugestiva típica en el TAT con la neutralidad temática propia del test de Rorschach. El objetivo es investigar las fantasías inconscientes más primitivas y el modelo de relación objetal, las ansiedades básicas y las defensas más regresivas, además de las evoluciones. El TRO tiene como base la teoría de la psicoanalista Melanie Klein, quien propone que el niño nace con un yo primitivo, capaz de percibir cualquier angustia, desarrollar mecanismos de defensa primarios y establecer relaciones de objeto, o bien relaciones objetales. También cuenta con dos pulsiones básicas, una de vida y una de muerte, que provocan ansiedades tempranas. También propone dos posiciones en las cuales el niño se puede encontrar a lo largo de su vida. La primera es la esquizoparanoide, de los 0 a los 3 meses. Esta posición tiene tres características. La primera es la relación de objeto parcial. La segunda es una ansiedad predominante de tipo persecutorio, el temor al aniquilamiento. Y la tercera son los mecanismos de defensa, que es una escisión, proyección e introyección, control omnipotente, negación e idealización. La segunda posición sería la depresivo reparatoria, que transcurre de los 4 a los 6 meses. Y esta también cuenta con tres características. La primera, relación de objeto total, ansiedad predominante depresiva, sentimientos de culpa. Mecanismos de defensa es la reparación y las defensas maníacas. Esta prueba se puede aplicar a partir de los 13 años en adelante, en ámbitos de uso clínico, educativo, laboral y forense, individual y grupal. El tiempo de administración de esta prueba es de hora y media. Por parte del psicólogo se debe crear una atmósfera que propicie la producción del paciente, es decir, indagar, preguntar, interrogar y hacerlo hablar. Una vez hecho esto, en la parte del relato el paciente produce sus histerias y el psicólogo registra la producción verbal y no verbal espontánea. En una encuesta posterior, al registrar la última historia o respuesta, se le muestran en orden las láminas y se pregunta acerca de lo que quedó incompleto, confuso o contradictorio. Finalmente, en el examen de límites, se hace analizar el interrogatorio y consiste en poner al sujeto en condiciones más limitadas, para así obtener una respuesta respecto a lo cual espontáneamente eludió. Por ejemplo, si ninguna historia tiene un desenlace, se le dice al paciente que busque una lámina cuya historia pueda tener un final, diciéndole que algunos dicen que esto termina de tal manera. ¿Qué le parece? ¿Qué podría ser? La prueba consiste en mostrarle unas láminas al paciente y preguntarle qué es lo que ve, qué es lo que está pasando y finalmente qué pasó antes y qué es lo que pasará. Se trata de inventar una historia. Se registra el tiempo de reacción finalmente. Ahora vamos a presentar un ejemplo corto del test de relaciones objetales. Buenos días. Buen día. ¿Cuál es tu nombre completo? Miguel Ángel Meléndez Can. Sexo, Hombre, edad, 20 años. estado civil, Soltero. escolaridad. Prepa concluida y en proceso de licenciatura. A continuación te voy a mostrar unas láminas y tú tienes que decirme qué ves, qué está pasando y qué va a pasar. ¿Sí? Cuéntame Bueno, una historia de esa imagen. sí, por el momento en la primera lámina alcanzo a visualizar dos siluetas. La primera silueta parece que está esperando un autobús en una parada del autobús. La silueta que viene detrás de ella parece que lo reconoció y va a hablar con él. Ya después que se acerca a la silueta que viene detrás de él, platican por un momento cuando la primera silueta toma el autobús y se despiden. ¿Qué pasó antes? La silueta que viene detrás de él lo reconoció de lejos y se acercó para saludarlo. ¿Qué pasó después?
Al subir la primera silueta al autobús se despidieron y se terminó la conversación. ¿Y cómo se sienten? Felices de haberse encontrado. Si pudieras ponerle un nombre a la historia, ¿cuál título sería? La parada del bus. Ok. Cuéntame una historia de la siguiente lámina. Sí, es, en la lámina alcanzo a visualizar dos siluetas. Parece que es una silueta femenina y una silueta masculina. No, están conversando acerca de un problema que han tenido en, en una relación que mantienen los dos y están arreglando a un problema que se les presentó hace poco por una pelea. ¿Qué pasó antes? La mujer se enojó porque olvidó pasar por ella para ir a cenar. ¿Qué pasó después? Después de la pelea tratan de arreglar el asunto y lo arreglan y van a cenar. ¿Y cómo se sienten? Tristes y molestos a la vez. Si pudieras ponerle un nombre a la historia, ¿cuál título sería? Solución del problema. Interpretación. Para la interpretación, lo primero es el análisis individual de todas las historias de cada una de las láminas y el comportamiento del sujeto en cada una de ellas, además de identificar los dos tipos de aspectos. El primero de ellos son aspectos manifiestos, que contienen el contenido humano, o sea, se mencionan los personajes, roles y relaciones para identificar la capacidad del yo para utilizar la realidad externa. Contenido de realidad, que se identifica el lugar donde se sitúa la historia y todos los elementos percibidos por el paciente, esto con la finalidad de examinar la capacidad del yo para utilizar la realidad externa. Y finalmente, el contexto de realidad, es la interpretación subjetiva de los elementos visuales de las láminas, esto para identificar la necesidad de ansiedades específicas del sistema atencional. El segundo aspecto es el sistema atencional inconsciente dominante o aspectos latentes. Estos son relaciones deseadas o deseo, que quiere decir que son las relaciones objetales deseadas, consecuencias temidas o temores, las relaciones objetales temidas, y esfuerzos defensivos o defensas, la relación objetal defensiva. Para el análisis individual de cada historia es importante conocer el objetivo típico de exploración específica de cada lámina del instrumento. Estas son A1. Mecanismos de defensa del yo y diferenciación entre el mundo interno y externo. A2. Problemas con la sexualidad. C3. Complejo de Edipo, oralidad, mecanismos de intelectualización y agresividad edípica. B3. Complejo de Edipo. AG. Duelo o depresión. B1. Exploramiento con el mundo interno. Síntomas de enfermedad. CG. Relación con la autoridad estructurada del aparato psíquico. A3. Edipo y agresión. B2. Situación exterior y mundo externo. Relación de la fantasía con objetos internos gratificantes o persecutorios. BG. Situaciones y relación con el grupo de pares. C2. Hipocondría y depresión. C1. Etapa oral, anal, edípica, mecanismos de defensa y tipos de transferencia psicológica. Y lámina en blanco. Esta refleja fantasías maníacas de enfermedad, curación y análisis. Por último, se realiza una interpretación general de todas las historias y sus interpretaciones individuales. Esto para generar un análisis más completo de sus mecanismos de defensa, relaciones objetales y a la vez permitir el predecir situaciones del examinado en sus relaciones.